Aquí vamos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias porque podemos estar contigo. Te queremos pedir, Padre mío, que tú bendigas este tiempo de domingo en donde nos podemos reunir a través del Zoom y en donde tú, sin duda alguna, Señor, nos quieres preparar para lo que viene adelante. Sobre todo, Dios, algo que fortalece nuestras vidas particularmente, pero también a través de la congregación, es la alabanza a ti. Gracias, Dios, porque, pues no obstante, aunque en casi todos los salmos vemos acerca de la alabanza, este salmo quiere enseñarnos una vez más ciertas nociones, ciertos principios, Dios, muy importantes para tener en cuenta en nuestra alabanza. Sabemos que la alabanza con un corazón sincero, agradecido, anhelante de tu amor, Señor, es una alabanza que tú escuchas con mucho cariño, con gran gozo. Y Padre mío, no queremos dejar de pedirte por eso. Anhelamos también, Señor, que podamos reunirnos presencialmente para poder alabarte a ti, Señor, para poder cantar esos himnos preciosos y de esta manera, Dios, pues poder estar llenos en esa reunión. Sin embargo, mientras no lo podamos, te queremos pedir, Señor, que tú guíes y nos llenes a través de las enseñanzas de que vamos a ver hoy y que pues tanto el mensaje de Miguel como este mensaje de los Salmos pueda haber ese mismo hilo conductor dado por tu Espíritu Santo para lo que tú el día de hoy quieras mostrarnos y quieras exhortarnos. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues estamos viendo la primera parte del Salmo 95. Y recuérdense que estos salmos, estamos viendo unos salmos en donde se está proclamando acerca de el reinado del Mesías. En cada uno de estos salmos estamos viendo pues un salmo de alabanza. Habíamos visto que esto lo encontramos a partir del Salmo 93, pero especialmente en estos salmos del 95 al 100, son salmos de alabanza, son salmos que nos remiten a adorar a nuestro gran rey. Y bien, pues en este Salmo 95 vamos a ver estos 3 versículos. Recordemos que los primeros 2 versículos que vimos nos hablan de una exhortación a alabar a Dios y una exhortación a alabarlo en grupo. A nosotros se nos enseñó en nuestra iglesia de origen que la alabanza no era importante y definitivamente pues hemos visto y cada vez Dios nos ha mencionado que la alabanza es muy importante. Así que yo espero que cuando terminemos este salmo como debemos de terminarlo, cada uno de nosotros tenga en su corazón un aprecio más por las alabanzas y que inclusive las busquemos, ¿no? Las busquemos hacerlas. Bien, pues los primeros 2 versículos hablaban de que era importante, como ya había dicho, alabar y alabar en congregación, alabar en grupo. Ahora, estos versículos, los 3 siguientes, nos van a hablar el por qué es importante hacerlo. Acuérdense que este salmo está dividido en 2 partes y las 2 partes comienzan con esta exhortación, tanto en el versículo 1 como en el versículo 6, que va a ser la primera parte de la segunda parte, el primer versículo de la segunda parte. Los 2 exhortan a alabar. Sin embargo, dan diferentes motivos o porqués debemos de alabar a Dios. Vamos a leer de los versículos 3 al 5 en este salmo. ¿Y qué es lo que dice? Empezando desde el versículo 3. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas.
Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. A mí me encanta esta parte, porque vamos a alabar a Dios. Bien, estamos muy acostumbrados en nuestra vida a alabarlo con ciertas motivaciones. Habíamos hablado acerca de la vez pasada, acerca de una motivación equivocada, que era el alabar para quedar bien delante de los hombres. Habíamos visto que hay mucha gente que lo hace así, que cuando da un canto de alabanza y sobre todo delante de mucha gente, lo hace para ellos mismos o para los hombres y no lo hace para Dios. Yo creo, en lo particular, que en este grupo que tenemos no lo hacemos de esa manera, ¿no? Y tengo mis razones para pensar eso, pero también podemos orar con otros motivos. Podemos orar también porque nos sintamos bien, porque Dios nos acaba de dar una victoria. Y no es malo orar por eso, al contrario, en cantidad, o sea, la Biblia nos exhorta a ser agradecidos y nos exhorta de que si estamos contentos, cantemos alabanzas, como dice ese versículo muy, muy famoso de Santiago. Pero también muchas veces lo podemos hacer porque nos sentimos mal y a través de la alabanza queremos poner en nuestra mente eh, aquellos versículos, aquellas promesas de Dios a que tenemos a través, que recordamos en la alabanza. Bien, los dos son buenos motivos, tan buenos motivos que Dios nos dice también que lo podamos hacer de esa manera. Si tú te sientes en alguna ocasión deprimido porque estás en medio de la prueba, pues también es importante. Si tú te pones a cantar alabanzas en medio de una prueba, está bien. O sea, estás haciendo lo correcto. Sin embargo, ninguna de esas dos motivaciones, el que cantes porque te sientas bien o que cantes para sentirte bien, es la motivación al que nos lleva este estudio, sino la principal motivación es alabarlo porque Dios es Dios, porque por la misma naturaleza grandiosa, magnífica de su deidad. Sí, dice el versículo 3. ¿Por qué vamos a clamarle con cánticos? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Por eso lo vamos a alabar. Vamos a alabar a Dios por su poder, por lo que Él es. Y es impresionante porque en nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía, por más devoto que pueda ser alguien, ajá, por comparándolo con Juan el Bautista, que ninguno de los profetas ni de los hijos de los hombres engendrados de mujer que vivían hasta ese entonces fue más grande, fue más grande en su ministerio para con Dios, ¿no? Ni siquiera él podía entender cuál es la grandeza de alabar a Dios. ¿Y a qué me refiero? Algún día los que los que estemos en el cielo, los que hayan hecho realmente, los que sean salvos, van a estar delante de la presencia de Dios. Y entonces, al ver en diferentes partes en la Biblia que de repente nos hace ver las adoraciones celestiales, por ejemplo, podemos poner el caso de Apocalipsis en los capítulos 4 y 5, vemos cómo la gente que estaba, los seres celestiales que estaban alrededor del trono de Dios, no cesaban de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo ven a Dios directamente. Ellos, al ver a Dios, el ver toda esa misericordia, toda esa grandeza, todo ese poder reflejado en ese trono, y al estar enfrente de ese trono no pueden hacer otra cosa más que alabar y adorar a Dios. Eso es más impresionante. Entonces,
De esa manera podría salir de una manera natural. Oye, ¿cómo no voy a alabar a un Dios tan magnífico estando delante de él? A veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos un paisaje hermoso, suspiramos de una manera natural. Nadie nos tiene que decir, a ver, ahorita que salgas y veas un paisaje, un amanecer, un atardecer, acuérdate de suspirar, ¿no? No, no sale de una manera natural. Sin embargo, este, eh, eh, no, si eso lo hacemos con un pequeño pedazo de la creación de Dios, que además hoy por hoy en nuestra vida, en nuestro tiempo, ya está corrompida, no se compara a lo que creó originalmente Dios. Si nos arranca un suspiro, ¿qué no será estando delante de la presencia de Dios? Imagínate. Desde luego. Por eso dicen que esos que están rodeando a Dios, que lo ven a Él, no pueden dejar de alabarlo. Es impresionante. ¿Y sabes qué? Ahora, es importante ver que tú y yo en el día de hoy, aunque no lo vemos, aunque podemos ver su obra maravillosa a través de la naturaleza, a través de lo que hace en nuestras vidas, pero no lo podemos ver todavía cara a cara. Sin embargo, tenemos la oportunidad de que por fe podamos alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios grande, porque Él es Dios sobre todos los dioses, sobre todos los reyes. Bien, curiosamente, si tú vas en este versículo, en el versículo 3, se habla, hay tres frases que hablan de Dios, hablan de Dios. Una es Él, otra es Yahweh, y lo conocemos como Jehová, y la tercera es Elohim. No olvidemos que lo hemos visto en otra ocasión, que tanto los nombres de Dios, Él y Elohim, Él habla de Dios y Elohim es Dios en plural, es dioses. En el momento de la creación, se utiliza la palabra, cuando dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, se utiliza Elohim. Se utiliza un Dios como en plural. Aquí se utiliza un Dios en singular, pero independientemente de él y Elohim, nos recuerda un Dios poderoso, un Dios en donde él tiene un poder creador impresionante. Ese Dios por el cual, ese Dios que creó en 6 días todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y también se nos habla de Yahweh, que es el yo soy. Es impresionante el amor que Dios mostró en aquella zarza ardiendo delante de Moisés, y en donde Moisés le decía, ¿quién les digo? ¿Quién les digo que me manda? Y entonces es cuando Dios le declara su nombre a Moisés y le dice, dile, dile que yo soy, te llama. ¿Y sabes qué? Esa palabra yo soy habla de la esencia. Dios es el que es. Dios siempre ha existido. La existencia es por Dios. Es un concepto difícil de entender. Nuestro, nuestro conocimiento, nuestra percepción es muy pequeña para entender la dimensión de lo que significa este nombre. Los judíos le tienen tanta reverencia a este nombre que procuraban no mencionarlo. Sin embargo, es impresionante que con ese amor y esa misericordia le decía a Dios, el que es en esencia de poder, el que es la esencia del ser, lo que es la esencia de, de la creación. Ajá, él es, nunca ha sido, ni dejará de ser, ni será. Él es, simple y sencillamente. Nosotros algún día empezamos a ser, ¿no? y y pero Dios simple y sencillamente es. Y es impresionante como dice, ese por el cual es y por el cual todas las cosas fueron hechas y todas las cosas tienen sentido, es el que estaba enviando a Moisés a dar este mensaje delante de Faraón. ¿Sabes? Es impresionante porque ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Empezando por su nombre.
cuando tú y yo alabemos, tenemos que tener muy presente que nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso, Creador y al que es la esencia de nuestra existencia. Hemos visto que estos salmos entronizan al Mesías para un reino futuro. Y es que realmente también en el Nuevo Testamento dice, hablando de Jesús, por el cual todo lo que vemos que se ha hecho fue hecho, y sin él nada de lo que se ha hecho hubiera sido hecho, ¿no? Bien, así que, qué importante concepto. El pensar en adorar a Dios por su nombre y también por sus atributos es un buen principio. ¿Por qué razón? Porque a veces en la prueba puede parecerte difícil adorarlo. Si tú estás convencido y te acuerdas que Dios es un Dios todopoderoso, es Él, Elohim, el Dios de dioses, entonces aquellas situaciones en tu vida en las que te enfrentes en donde pareciese como que a Dios lo agarraron desprevenido o se le fueron de las manos, aquellas situaciones parecerían como nada. ¿Por qué? Porque entonces tú dirás, es que aunque las cosas parecen que se están destruyendo y saliendo del control, de todas formas en los cielos yo alabo al Dios Todopoderoso. Si tú te acuerdas que Dios es misericordioso por ese atributo y tú oras a Dios porque Él en su esencia es misericordioso, tú te vas a dar cuenta que a pesar de que Dios te quite algo, a pesar de que Dios te discipline, a pesar de que Dios permita que estés pasando por una situación difícil, te vas a acordar que tú oras a Dios no tanto porque Dios te va a dar la victoria, sino vas a orar porque Él es misericordioso. Qué importante en nuestra alabanza poner nuestros ojos en este punto. Sí es importante orar, alabar por agradecimiento, sí es importante alabar para sentirte mejor, pero lo más importante es alabar porque Él es quien es. Ajá. Me impresiona aquí porque dice la palabra que Dios es grande y reina sobre todos los dioses. Como dice esta parte, Rey grande sobre todos los dioses. Ajá. Y entonces es importante recordar por qué la Biblia habla de dioses. No está diciendo la Biblia que existan otros dioses como se entienden en cualquiera de las mitologías paganas, ¿no? O como en el caso de la Iglesia Católica que piensa que se puede adorar a otros grandes seres celestiales, además de Dios, ¿no? Eh, pero, sino que, este, sino que se dice al hablar de dioses se habla de potestades, se habla de autoridades, de seres que tienen una autoridad. Y estos seres pueden ser tanto angelicales como terrenales. Hay veces, por ejemplo, habíamos visto en el Salmo 82, que al hablar de dioses se hablaba de jueces, de gobernantes de la tierra, de príncipes con una autoridad terrenal. Sabemos que en la esfera celestial, porque así nos lo relata la palabra, hay seres con cierta autoridad, con cierta potestad. Bueno, no te preocupes, aunque este mundo esté atrapado por Satanás, aunque este mundo esté atrapado por las fuerzas del mal, tú y yo al adorar estamos adorando y confiando al que es sobre todos esos dioses, dioses con minúscula, ¿no? Y bien, ahora, aquí es muy importante que podamos hacernos ciertas preguntas. Ajá. La primera, Dios es grande. La primera es, ahorita te digo cuál es la primera, es que se me fue no sé cómo hacer desaparecer. Ya lo hice desaparecer. Ok. Eh, Ahora, sabiendo esto, ¿estás consciente de cuál es tu estatura delante de Dios? Cuando oras y alabas a Dios, ¿lo alabas y te diriges a Él como un Dios grandioso? ¿Tus oraciones hacia Él son del tamaño de Él? La otra vez
estaba escuchando unos comentarios que hablaban de que, y me gustó mucho esa aseveración, en donde decía que si tú crees en un Dios grande, entonces tus oraciones deben de ser grandes. No me refiero a cantidad de las palabras que digas, sino realmente tus oraciones sean de acuerdo al tamaño del Dios que te está escuchando. Ajá. Hemos visto, cuando comprendemos el tamaño de Dios al que nos referimos, podemos comprenderlo más o menos porque no nos cabe en nuestra cabecita el entender toda la grandeza que Él tiene, ¿no? Sería imposible. Sin embargo, cuando empezamos a entender esta grandeza de Dios, ahora entendemos por qué Dios se molestó con ciertas personajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por su incredulidad. Entendemos en cuanto a esta grandeza por qué Dios se molestó con Abraham y Sara, ¿no? En Génesis 18, del 12 al 14, cuando Dios le avisa a Abraham que va a venir, que va a tener un hijo próximamente, y Sara estaba atrás de la tienda escuchando, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. De todo lo que pides, ¿tú crees que hay algo difícil para Dios? ¿O dejas de pedirle a Dios porque piensas que es muy difícil? ¿Sabes qué? Dios aquí se molestó con Abraham y con Sara por esa incredulidad que tenían. Pero cuando nos damos cuenta y estamos meditando en la grandeza de Dios, decimos, pues sí, si Dios es grande, ¿por qué insistimos en hacerlo chiquito? Éxodo 4, 13 y 14, también con Moisés se molestó y dijo, versículos 13 al 14, y él dijo, ay Señor, eso dijo Moisés, envía, te ruego por medio del que debías enviar. A veces pensamos como Moisés que nuestra debilidad es más grande que Dios. Y así lo pensaba Moisés en ese momento. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Yo ya había insistido en varias ocasiones con paciencia hasta que finalmente, pues esa incredulidad que en ese momento tuvo Moisés, hizo que Dios se enojara. Porque Moisés en ese momento dijo, mi debilidad es más grande que tu Dios. Y finalmente podemos ver esto mismo en Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1 de los versículos 18 al 20, cuando le fue anunciado a Zacarías que su mujer en la ancianidad iba a tener un hijo, el hijo que tanto anhelaban. Este ángel se le apareció estando él en el santuario y entonces le avisó esto. ¿Y qué fue lo que dijo Zacarías? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Un poquito como diciendo, Dios, tú no puedes hacer lo que ya mi cuerpo ya no puede hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué fue lo que dijo el ángel? Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, imagínate a este arcángel, a este Gabriel, diciendo, tú no entiendes, Zacarías, lo que estás diciendo. Yo estoy delante de Dios y veo la magnificencia de Dios y tú estás dudando ahorita de Dios. Yo creo que los ángeles que están delante de Dios a veces no se explican por qué, siendo que Dios nos ha dado maravillas, aún dudamos de Él, pero se maravillan de que Dios aún nos tiene paciencia, ¿no? Entonces dijo, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, no es cosa pequeña dejar el dudar. Ajá.
no es cosa pequeña porque entonces estamos haciendo a Dios chiquito. Y bueno, una de las situaciones de la alabanza es verdaderamente dimensionar a Dios en su verdadera estatura. Finalmente dicen los versículos 4 y 5. Fíjate qué hermoso. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Bueno, nosotros sabemos que Dios hizo todo el universo y podríamos irnos y meditar hasta dónde queda la última galaxia que se ha descrito. Son distancias que nosotros no nos pueden caber en nuestra cabeza, ¿no? O sea, ya no las contamos, acuérdense que ya no las contamos por kilómetros, sino por años luz y por miles de millones de años luz, ¿no? Sin embargo, aquí nos habla un poquito como diciendo, a ver, un poquito para que lo entiendas y para que puedas entenderlo en cuanto a cosas que puedes palpar. Aquí se nos habla de 4 puntos extremos y se nos habla primeramente, ajá, de de que en su mano están las profundidades de la tierra, ¿no? Ustedes saben cuál es el sitio más profundo de la tierra hoy por hoy. Se conoce como la fosa de las Marianas. Ajá. Y especialmente la parte más profunda de la fosa de las Marianas tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad con respecto a la superficie del mar. Hasta hace poco era imposible llegar ahí. Aparentemente, según lo que estuve leyendo, ya se ha llegado con submarinos muy sofisticados, porque hay una barbaridad de presión ahí, y entonces ya se logró llegar al fondo de la fosa, ¿no? Bueno, y también nos habla Dios de que las alturas de los montes son tuyas. Ahora conocemos que que el lugar más elevado de la Tierra es el pico del Everest, el cual tiene una altura de casi 9,000 metros. Ajá. Bueno, definitivamente estos son dos lugares muy inhóspitos. Sin embargo, aún Dios está ahí. Es maravilloso saber que a Dios le pertenecen esas profundidades, que son las profundidades que nosotros podemos medir, y le pertenecen esas alturas. Así que Dios hizo también, estamos hablando en el sentido vertical, Dios también hizo el mar en la tierra seca. Alguien que estuviera, este salmista que estaba en tierra seca podía ver que de un lado en Israel tenía el mar grande, el mar Mediterráneo, y del otro lado tenía el desierto. Entonces, aún ahí estaba Dios. ¿Y sabes qué? Aquí nos habla de otra situación muy importante que es su omnipresencia. Dios está en todos esos lugares. Dios creó y tiene en sus manos todos esos lugares, aún lugares en donde el hombre tardó mucho tiempo en poder explorar. Ahí sigue la presencia de Dios y ahí sigue el control de Dios. Y no sé si a ti, pero a mí me encanta esto porque quiere decir que aún Dios tiene control, si tiene control de todo esto y todo esto está en sus manos, el hecho de que esté en su mano quiere decir que tiene control sobre eso. También me alienta mucho saber que todo aspecto en mi vida está bajo su mano. Él tiene el control de mis valles, de mis profundidades, de mis picos. Él tiene el control de mis victorias, como también tiene el control de mis derrotas. Él tiene el control de mis tramos alegres, como también tiene el control de mis tramos de depresión. No te preocupes. Lo que tú estás pasando hoy por hoy está en las manos de Dios. Quiere decir que está bajo el control. Me encanta cómo David lo entiende a través de este salmo. El Salmo 139, versículos 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra
si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravilloso y qué seguridad nos debe de dar que el lugar donde fuéramos, ahí está la presencia de Dios, y Dios tiene cuidado de nosotros. Bien, en esta primera sección de la alabanza nos enfocamos en la grandeza de Dios y en el control de Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, nuestra alabanza y nuestra devoción estarían cortas si no consideráramos la segunda parte de esta alabanza que vamos a hablar en los siguientes domingos. Es alabar a Dios, no solamente en los tiempos buenos o en los tiempos en donde Él nos demuestra su poder, como lo hemos visto, sino también aunque Él nos pida cosas que no queremos hacer. Ajá. O que nos demanden más fe. Y bien, pues con esto terminamos el Salmo. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con cedo los micrófonos a Miguel. Muchas gracias. Gracias, Alex. Pues tomando en cuenta todo lo maravilloso que has comentado de los salmos, a mí me gustaría iniciar esta parte del estudio de la ceguera espiritual con un pasaje que está en Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? La maravillosa grandeza de Dios es infinita, y aun cuando ya seamos totalmente restaurados a la semejanza de Cristo, nunca vamos a poder comprender la grandeza de nuestro Dios. Por eso Él nos pide que confiemos. Entonces nosotros tenemos que recordar que el pecado ofende a nuestro Dios, que es un Dios santo, y nos aleja de Él. Recuerda que una persona que tiene mala conciencia respecto de otra, la que se aleja es la que tiene la mala conciencia. La otra, que tiene una conciencia limpia, muchas veces no entiende por qué las reacciones de la otra persona. Si nosotros aprendiéramos a entender que todo lo que sentimos que los demás nos hacen, cómo nos miran o cómo nos ven o cómo nos critican, viene de nosotros, seguramente tendríamos menos conflictos con nuestro prójimo. Pero todo empieza en función de nuestra relación con Dios. Por tanto, debido a que Dios es santo, Él en su santidad y en su justicia divina no puede pasar por alto ni disculpar el pecado, como si no fuera gran cosa. O sea, el pecado es tan grave y tenemos nosotros que concientizarlo en nuestra mente, que Dios mandó a su Hijo a pagar en la cruz por nuestros pecados. Si fuera algo ligero, meramente diría, bueno, ya te perdono y ya. Pero la misma Escritura dice que se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Por tanto, no va a ser sino a través de un arrepentimiento verdadero, cuando nos damos cuenta de que estamos separados de Dios y que el pecado que nos separa es como un muro que nos divide de Él, que nos ama e hizo todas las cosas por nosotros. No es hasta que lo concienticemos que realmente nos vamos a arrepentir. Entonces, con mucha razón, pues está una larga lista de pecados despreciables que causa el enojo de Dios y lo lleva a alejarse. Dios no tiene parte con el pecado, por eso nadie le ha visto, como dice el 1 de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ven? Nadie podría ver a Dios sin quedar fulminado.
Y bueno, siempre acuérdense de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Y no es que lo haya visto, sino solo vio su gloria. Entonces tengamos presente también que aquellos que mueren sin haber recibido el perdón de Dios por sus pecados, se apartan a sí mismo de Él para siempre. O sea, Dios no puede convivir con esas personas, pero las personas no pueden estar ante la luz. Por eso estamos estudiando esta parte de la ceguera espiritual. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros vivamos con Él eternamente, pero nadie puede estar en su presencia con pecado en su vida. Por eso todos, sin excepción, necesitamos a Cristo y por eso ninguna obra humana puede calificar como para que nosotros, por nuestros propios méritos, seamos salvos. Por eso la salvación solo es a través de Jesucristo. Recuerden Hechos, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿a quién salva el Señor? Hemos hablado de la predestinación en su sabiduría infinita, pero la Escritura nos dice que Él salva a todo aquel que se humilla y se vuelve a Él de corazón. Y este que se humilla y se vuelve a Él de corazón es porque Dios lo iluminó para poder ver su condición. Ahora, nunca dejemos de ver lo que Dios declara en su palabra, en Isaías 66:2, que es el siguiente pasaje del que leí en un principio, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Recuerden que la palabra junto con el Espíritu Santo es lo único que nos puede dar la convicción que nos lleva al arrepentimiento. Y el espíritu, el pobre en espíritu, es el que ve su condición, el que está totalmente quebrado, el que sabe que no hay manera de cambiar por sí mismo, pero desea restablecer su comunión con Dios. Entonces, parte de lo que estamos viendo, estamos hablando de los infieles, que para ellos hay una seria descripción del juicio que van a enfrentar un día cuando estén en su presencia. Y para los fieles, esto es para los que se arrepienten, hay una descripción gloriosa de una abundante recompensa. Dios dijo: ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá. O sea, el que se reconcilia con Dios está reconciliado para siempre y Dios le dará un nombre eterno y le dará a conocer su nombre. Entonces, el contraste de lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo a continuación es tan marcado que los que lean o escuchen a detalle todo lo que se dice, seguramente van a anhelar quitar todo estorbo de su vida para convertirse en seguidores de Cristo. Recuerden que los fariseos se endurecieron porque no quisieron arrepentirse. Entonces, todos, sin excepción, somos rebeldes, somos necios, somos tercos, como los israelitas, y lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. Pero al igual que ellos, nosotros somos negligentes en cumplir los mandatos de Dios, en alimentar a los pobres, en luchar por la justicia. A lo mejor tú dices: bueno, yo estoy bien y estás, Dios te tiene en una situación cómoda, sin tantos problemas. Pero todo el que se identifica con Dios identifica también, o mejor dicho, adquiere también el cargo y la preocupación que Dios tiene por los que están a su alrededor. Entonces, nosotros tenemos que luchar por la justicia revelada por Dios y lo haremos al obedecer su palabra y asumir las causas de Dios.
nosotros podríamos decir que las causas de Dios deben de convertirse en nuestras causas. Porque si no, a la larga tú siempre vas a desviarte siguiendo tus propios intereses. Por eso es que el egoísmo no cabe en la vida cristiana. El egoísmo representa vivir para ti, por lo tuyo y bajo tus propios intereses, metas y deseos. Pero alguien se silenció. Pero venir a Cristo significa tomar las causas de Dios. Y tenemos nosotros que en ese aspecto esforzarnos en la gracia, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. Antes bien, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, para que estemos entre los que Dios bendice ricamente. Entonces, esto es como una introducción a lo que vamos a continuar viendo. La primera parte de lo que vimos la vez pasada es que las personas que rechazan a Dios entran en una ceguera permanente. Y ya vimos todos los detalles de esta ceguera. Pero esta segunda parte es que una vez que entras en esta ceguera, entras en un precipicio donde mientras vas cayendo, la oscuridad se vuelve más profunda, más lúgubre. Y entonces llega el momento en que no hay vuelta atrás. Por eso es que el mejor momento para cada persona, cuando Dios se manifiesta a su vida, es cuando Él le habla. Responder a ese llamado, porque junto con el llamado de Dios está acompañada su gracia para que rindamos nuestro corazón y entendamos. Los infieles, los que rechazan esto, rechazan la luz, rechazan a Jesús, se llenan de razonamientos ilógicos para seguir sus propios caminos y aceptan a todos los que son como ellos. Por eso podríamos decir que los infieles, y en este caso hablando de los fariseos, saduceos y todo este séquito que estaba levantado contra Jesús porque no soportaban la luz, están cómodos con los otros que están en la misma oscuridad y son llevados en la medida que avanzan en esta rebeldía a una oscuridad más profunda. Y lo más triste es que mientras más evidencia tengan, la oscuridad es más profunda en ellos. Recuerden, ellos al principio solo querían, los fariseos y todos estos hombres, al principio solo querían desacreditar a Jesús, lo tentaban para que se contradijera, se enredara con sus propias palabras, pero en la medida que iban siendo desenmascarados por la luz, ellos un día decidieron matarle. Entonces, entre más brille la luz y la gente responda a ella, más se acerca a la superficie. Pero mientras más la rechace, más se hunde en mayor profundidad, en la oscuridad, por el rechazo. Seguramente tú te darás cuenta que en cada prueba que Dios permite en tu vida, siempre tiendes naturalmente a dudar, a seguir tus propios caminos, inclusive te puedes hacer idea de lo que te gustaría y muchas veces tratas de encauzar a Dios a tus peticiones y esto te va cegando a la voluntad de Dios. Realmente, la única manera en la que nosotros podemos ir creciendo en la luz es haciendo a un lado lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, para dar paso a lo que Dios dice y concentrarnos exclusivamente en eso. Por ejemplo, crear alimento para las masas, crear ojos para la gente ciega, oídos para la gente sorda, cuerdas bucales para la gente que no podía hablar, piernas, brazos y órganos
y aún resucitar de los muertos a la gente, fue suficiente para esta generación que estaba con Jesús. Y ellos decían, muéstranos milagros del cielo. Y acuérdense aquel ciego que Dios le devolvió la vista de nacimiento en el capítulo 9 de Juan, que le dice a los mismos fariseos cuando lo interrogan a sus padres, ya uno vuelve a interrogar a él. Él les da una clase, les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, en el 31. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y qué les respondieron los fariseos? Tú eres ciego, naciste en pecado y nos vas a enseñar, y lo corren de ahí. Este ciego había sido alumbrado por la luz de Jesucristo, ¿sí? Esta es una metáfora, porque el ciego de vista fue alumbrado y vio. Cristo le devolvió la vista físicamente, pero él pudo ver espiritualmente y por eso les pudo hablar con tal poder a estos hombres que no soportaron. Pero entonces tú debes de preguntarte a ti mismo, porque llevamos años estudiando la palabra, años viviendo en la luz, y la pregunta que te debes hacer, todo lo que yo he recibido, no lo que han dicho las personas que dan los mensajes, sino todo lo que Dios me ha mostrado en cada estudio, en cada lectura, en cada compañerismo o relación con algún otro creyente, ¿realmente ha sido suficiente para que yo cambie? ¿O estoy cómodo con mi vida y voy a seguir así? Bueno, si tú respondes de esta última manera, es que tú ya estás en ceguera, ¿sí? Entonces, Jesús por eso le dijo a los fariseos, si no me creen a mí, creedme por causa de las obras, en Juan 5:36, ¿sí? ¿Cómo puedes tú explicarlas? O aún en este mundo, hemos visto muchos milagros y maravillas. Oramos por personas, Dios responde. Tú puedes decir, bueno, quizá fue casualidad, la ciencia ha avanzado, pero si tú razonas de esta manera en tu mente, y sí pueden llegar este tipo de pensamientos a ti, es que muy en lo profundo no quieres darle la gloria a Cristo, porque aún la ciencia te ha permitido que avance. Aún con un médico que puede dar un diagnóstico certero y el tratamiento adecuado para que una persona sane, es porque Dios la ilumina, porque es el propósito de Dios. Dios está detrás de todo para cumplir su propósito. Entonces, sea cual sea la circunstancia, cuando alguien pide y Dios responde, Dios lo hizo. No te engañes pensando de otra manera, pretendiendo, porque eso quiere decir que dentro de tu ser, tú estás rechazando a Dios. Vemos, por ejemplo, a Nicodemo, este hombre principal, fíjate lo que dice el capítulo 3 de Juan, vino a Jesús de noche un principal de los judíos, llamado Nicodemo, este principal, ¿sí? Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y estas señales junto con las que Dios hizo, por ejemplo, a través de Moisés, por medio de las cuales con Faraón sacó a Israel en forma milagrosa de Egipto, siguen, ¿sí? Entonces la Biblia está llena de señales maravillosas que Moisés hizo, Eliseo hizo flotar un hacha de hierro y así tantas cosas. La resurrección de Elías con el hijo de la viuda. Estamos llenos de milagros y testimonios a través de las épocas, la cual debería sensibilizar nuestros corazones a su voz y a su voluntad cada vez más. A menos que te suceda lo que le sucedió a Faraón, lo que le sucedió a los fariseos y lo que le sucede a todo aquel que no le quiere creer a Dios, endurece su corazón. Y muchas veces cuando Dios empieza a dar luz y luz y luz y luz y la persona no responde, entonces él mismo, como lo hizo con Faraón, endurece su corazón. Vemos, nosotros estaba yo viendo anoche las noticias en cuanto a la cuestión de Israel y todos los noticieros, unos más, unos menos,
ponen a Israel como el malo y a todos los demás como las víctimas. Y así es el diablo. Es experto en torcer la verdad. No le creas a la prensa todo lo que dice, ni todo lo que se dice en los medios de comunicación, porque se va a acabar cumpliendo lo que Dios dice en su palabra. Créele a Dios. No te vayas a ir con la finta de que porque dicen algo Dios falló o porque Israel es malo. Recuerden lo que dice la Escritura y grábatelo en tu mente. Benditos son los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Hablando Dios de Israel. Por eso es que el pueblo verdaderamente cristiano pide por la paz de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Dios endureció el corazón de Faraón y esta es la segunda señal de una realidad que es tan trágica. Ellos estaban cómodos con otros en la oscuridad y ahora son entregados a una oscuridad más profunda. Entre más la luz brilla en ellos, más profunda se vuelve la oscuridad cuando los rechazan. ¿Qué tanto estás tú aceptando lo que Dios te revela a través de su palabra? ¿Le sigues buscando a través de la Biblia? Esa es la base de la vida cristiana. Un estudio como este y otros muchos medios de enseñanzas, como el discipulado de los miércoles, son muy importantes, pero si tú no estás leyendo la Escritura, difícilmente vas a profundizar en tu comprensión. ¿Saben qué pasa cuando tú lees la Escritura? Dios te habla a ti directamente. Y no hay mayor evidencia de la existencia de Dios que cuando Dios te habla en forma personal a ti. Pero si tú has descuidado tu lectura de la palabra, si la tomas en poco, si no es tan importante para ti, es porque ya te has endurecido. Es porque ya los ídolos de este mundo, como dice Juan, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no esté en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí vamos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y es muy fácil en esta época de la comunicación y de todo lo que hay, que los deseos de tus ojos, los deseos de tu naturaleza humana en rebeldía en contra de Dios, te puedan hacer rechazar la luz del Evangelio. Entonces, cuando Jesús vio esto, en el capítulo 12 de Marcos 8, en una versión diferente a la que tenemos, dice, gimiendo en espíritu, como diciendo, ¿no entienden? ¿No han visto? Esta es una afirmación muy interesante, porque solo es usada una vez en el Nuevo Testamento. Y aquí el verbo está en forma compuesta. La forma simple es usada en el 7:34, el sordo y el tartamudo, cuando él suspiró. Es como una expresión griega. El suspiro por un sufrimiento físico. Él suspiró, pero aquí es compuesto. Él está gimiendo profundamente por cómo lo están rechazando estos hombres, a pesar de ser expuestos por Dios mismo a la oscuridad en que vivían. ¿Sí? Jesús es Dios. Dios mismo los estaba exponiendo. Recuerden lo que Jesús le dijo a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, como humano, reflejó en plenitud al Padre, porque siempre hizo su voluntad. Entonces, esto que dice la Escritura de que Jesús gimió en espíritu es una emoción más fuerte que la ceguera espiritual por el sufrimiento físico.
rompió su corazón. Imagínate el corazón de Dios que mandó a su Hijo aún antes de la fundación del mundo. Él ya lo sacrificó, Él ya había planeado esto para darnos una relación, no de creación y creador, sino de padre e hijos, y hacernos partícipes de su naturaleza divina. Por eso permitió el pecado, para que nosotros en debilidad, como dice 1 Corintios 15, fuésemos resucitados en poder, ¿sí? Para que en deshonra fuéramos resucitados en honra, para que teniendo un cuerpo animal seamos resucitados con un cuerpo espiritual eterno. Imagínense ustedes qué emoción tan fuerte sintió Jesús en ese momento ante la expectativa de esta ceguera espiritual tan grande que tenían estos hombres. Si él lloró en la tumba de Lázaro, cuando vio el poder del pecado que destruía, el impacto de esta dureza, claro que le produjo dolor. Por eso hay un pasaje que dice, y si no hicieres conforme a esto, en secreto llorará mi alma. Dios es perfecto, como hemos dicho y sabemos. Es completo en sí mismo. Él no necesita de nadie. Nada lo saca de lo que Él es. Pero el profundo dolor por el rechazo es algo que debería aterrarnos. ¿Sí? Es una tristeza profunda por esta dura incredulidad, por este corazón obstinado frente a tan enorme evidencia de las grandes señales que Jesús ha hecho. Y tú deberías de preguntarte, ¿cómo está mi corazón? No confíes en ti mismo, en tu razonamiento. Ve tus respuestas. ¿Son tus metas las metas de Dios? ¿Son los planes que Él tiene para ti lo más importante? ¿O todavía sigues planeando tu vida a la luz de lo que tú quieres, de tus propios deseos? Ahí estás en un propio peligro, porque todo creyente que entiende esto debería vivir por cumplir o para cumplir los deseos de Dios revelados en su palabra. Pero si tú todavía tienes deseos fuera de la voluntad de Dios, entonces va a haber una lucha interna en ti, una lucha a muerte por ver quién toma el control. Recuerda, tu naturaleza humana, el viejo hombre, ya fue crucificado cuando te convertiste. Pero ahora tienes una naturaleza humana como la de Cristo. Y tú tienes que aprender a vencerlo como Cristo la venció. Recuerden lo que dice Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. A través de las pruebas aprendemos la obediencia. A través de las pruebas, donde no tenemos recursos propios, es cuando aprendemos a someternos a Dios. A través de las pruebas es donde desarrollamos carácter. A través de las pruebas es donde vemos el amor, el cuidado y la ternura de Cristo. Por eso son necesarias las pruebas. Porque a través de ellas Dios se está formando a ti, en ti a Cristo. Entonces, por eso Jesús lamenta la ignorancia deliberada de los que los rechazan. Porque ellos no eran ciegos, recuerden. Por cuanto decís vemos y no soy ciego, vuestro pecado permanece. Nicodemo había visto. Las evidencias históricas dicen que sí se convirtió Nicodemo y que fue rechazado por los judíos, perdió su posición, su dinero y todo. Ese es el costo de seguir a Cristo. Tienes que perderlo todo. Dios sabrá cómo administra tu vida y lo que tú tienes. Pero lo importante y lo más glorioso es que tú vivas para hacer la voluntad de Dios. Si no, imagínate tú, por ejemplo, al apóstol Pablo.
Él dio su vida por Cristo. Se privó. Fue a dar a la cárcel varias veces. Mínimo 2. La primera salió. Pero ¿sabes qué? Esta tragedia, por la fidelidad de Pablo, fue donde él escribió la mayoría de sus cartas doctrinales que ahora nosotros podemos tener en nuestro Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Y Pablo en ese entonces no sabía. Él solo estaba preocupado por las iglesias, porque se mantuvieran fieles a Cristo, porque estuvieran preparadas por los ataques de los falsos maestros, de los falsos profetas, etcétera. Y todo lo que el Dios, la astuta serpiente, como lo hizo con Eva y Adán, hace para que los creyentes dejen de vivir para Cristo. Entonces, las pruebas es donde más le glorificas, es donde más hablas de Cristo, es donde más puedes consolar a otros. Recuerden que con la consolación que somos consolados podemos consolar también a otros, como dice Colosenses capítulo 1. Entonces Jesús, sorprendido, totalmente, ¿cómo podríamos expresar esto? Extrañado de la dureza de su corazón, les hace algunas preguntas. ¿Por qué esta generación busca señal? Como acabamos de decir, habían visto muchas. ¿Por qué razón? ¿Qué más se podría hacer? Acuérdense de la vida de Naín. Ella no le pidió ni siquiera a Jesús que resucitara a su hijo. Tan solo él vio que su único hijo había muerto y se iba a quedar desamparada. ¿Y qué fue? Fue y lo resucitó. Ahí vemos nosotros la intención de Dios para con su pueblo. Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros nunca tiene que ver con el pecado. Por tanto, Dios no te puede bendecir en algo que tú anhelas, deseas o le pides, que lleva implícito el pecado, el orgullo del conocimiento, el orgullo hacia los demás, etc. Por eso es que Él puede ver más allá de lo que los fariseos le estaban preguntando. Dice, esta generación demanda señal. La gente en esta época era simplemente como sus ancestros. Y la sociedad en la que estamos viviendo actualmente es exactamente la misma. El hombre no cambia. El único que puede cambiar las vidas es Cristo. ¿Sí? En Deuteronomio 32:20, Dios predice ante la dureza de ellos y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Acaso no te das cuenta que estamos viviendo en una generación perversa? Y todavía quizá te quieras codear con ellos. Los fariseos, su tropiezo fue eso. Ya habían hecho, por ejemplo, en el caso de los saduceos, estaban aliados con los romanos. Prácticamente casi adoraban los dioses que los romanos. Tenían la filosofía de los romanos. ¿Sí? Por eso es que ahí, ante tanta maldad y ante tanto rechazo, esta generación, Dios la condena. Y la determina como una generación perversa. Hijos en quienes no hay fidelidad. ¿Tú has visto en esta época fidelidad en las personas? No hay fidelidad. En nuestro presidente no hay fidelidad. En los países que dicen que se van a apoyar y luego no se apoyan, no hay fidelidad. Por eso Israel va a acabar siendo solo y Dios va a actuar haciendo uno de los más grandes milagros
que eso pronto está cerca. Por eso es que la Escritura dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En otra versión, ¿no? La 60, juré en mi ira. Esta versión es la NTV. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y entonces les dice, de cierto digo que ninguna señal será dada a esta generación más que la de Jonás. No voy a hacer una señal del cielo porque ya las había hecho. No alimentó a los 4,000, a 5,000 como vimos la vez pasada. Si ante la más fuerte evidencia de que él era Dios, por eso Jesús decía, y si no me creéis a mí, creed por las obras que yo hago. ¿Sí? Entonces esta frase de cierto os digo, usada aquí, y en el capítulo 3:22 de Marcos, es algo inalterable. Dice, ninguna señal le será dada a esta generación. Estaban llenos de señales y no quisieron ver. ¿Qué más querían? Acuérdense que todavía en la cruz, si vienes de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Tú crees que hubieran creído en él si milagrosamente se baja de la cruz y vive? Claro que no. Y él ya les había advertido a sus discípulos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Satanás creyó que llevando a Jesús a la muerte, ya se lo quitaba encima y tendría la victoria. Y nunca se imaginó que al resucitar Jesús, le estaba quitando a Satanás el poder de la muerte. Por eso es que un día todos los que creemos en él, vamos a resucitar. Recuerden, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en el aire, con ellos en el aire, y así estaremos para siempre con él. ¿Sí? Esta expresión de señal no le será dada, es una condición, es una expresión condicional excepcional, que si se tradujera con precisión, se escucharía de esta manera. Si le diera señal a esta generación, yo podría morir. Así de fuerte es esa afirmación. Yo no voy a dar ninguna señal. La de Jonás, esa era, él se iba a levantar de los muertos, pero ni siquiera lo entendieron. Entonces entramos a la tercera parte, ¿no? La primera, los ciegos están cómodos como los ciegos y son entregados a una oscuridad profunda. Y la tercera, luego la oscuridad se hace más profunda. O sea, son ciegos por rechazar la luz. Luego la oscuridad, por insistir en rechazar la luz se hace más profunda. Y luego viene el juicio. La condenación a la ceguera. Están condenados a la ceguera. ¿Recuerdan ustedes cuando le pide Israel a Jeremías, ya que Dios había hecho un trabajo, ya habían sido llevados cautivos a Babilonia, la mayoría, y había quedado un remanente fiel bajo el gobierno de Jedarías, y luego llegan unos de la estirpe real y lo matan. Entonces, y matan a los babilonios que estaban ahí con él. Entonces le dicen al profeta Jeremías, ¿qué haremos? Entonces les dice, bueno, voy a orar y le voy a decir a Dios, preguntar qué haremos. Pero ellos ya habían determinado en su corazón, como muchos de nosotros, le podemos pedir a Dios algo y ya determinamos qué es lo que va a hacer o cómo es como Dios tiene que respondernos, y por eso cuando Dios nos da la respuesta no nos parece. Aquí, el pueblo de Israel ya había determinado qué iba a hacer. Y cuando Dios le dice a Jeremías, diles que se queden en la tierra y yo los libraré de quien ellos temen, o sea, de los babilonios. ¿Y saben qué hicieron los israelitas? No, tú hablas por tu propia cuenta. Así pasa, así es la respuesta del que no quiere ser iluminado por la luz. Culpa a todos.
con tal de seguir su propio camino. ¿Y cuál fue la condenación dicha de parte de Dios por medio de Jeremías? He aquí, velo de ustedes en nombre de Dios. Lo veló, ya, se les quitó toda la luz. Fueron condenados a una ceguera permanente. Fueron condenados a una ceguera espiritual. Se acabó la paciencia de Dios y Él dijo, se acabó, no más. La paciencia de Dios tiene un límite. A veces Dios no nos juzga inmediatamente por nuestros pecados, esperando que vayamos al arrepentimiento. Pero cuando no respondemos, puede traer disciplina y estamos en una necedad tremenda. Y cuando no respondemos, entonces dice, los entrego a la ceguera permanente. En el caso de un creyente no es permanente. Él va a tratar con él y si está necio puede cometer el pecado de muerte que Dios prefiere llevárselo. Dios nos deja aquí en vida para que nosotros le glorifiquemos con nuestra vida y llevemos a cabo las buenas obras que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, la misión de cada creyente o la consigna debe ser vivir por cumplir estas obras, no las de Él, no su manera de pensar, no su forma equivocada de glorificar a Dios, sino seguir la guía de Dios para cumplir esas obras que son las únicas que tienen la capacidad de pasar a la eternidad. Porque una obra que no sea preparada por Dios lleva implícita la maldad, la conveniencia, el orgullo, la exaltación de la persona y no de Dios. Por eso Dios desecha las obras humanas. Entonces, las que tienen la calidad para entrar en la eternidad son las que Él produce, nada más. Por tanto, es que tú nunca vas a poder servir y agradar a Dios en tus propios términos o con tu propio criterio o con tu propia manera de ver las cosas. Por eso tienes que llenarte de la palabra de Dios y no nada más llenarte porque el conocimiento envanece, el amor edifica, sino obedecerla, seguirla, que sea el parámetro de tu vida. Pero por eso es que fueron condenados estos fariseos y su séquito a la ceguera terminal, a la ceguera permanente. Recuerden que habíamos dicho nosotros que en Mateo 16 hay algunos detalles que se dicen que no se dicen en Marcos. Se complementan los dos. Luego vean ustedes este mismo pasaje en Mateo. Pero Jesús les dijo, ustedes pueden distinguir el clima, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta afirmación? Les dijo en otras palabras, ustedes son mejores meteorólogos de lo que son teólogos, porque podían distinguir las señales. ¿Y cómo no podían distinguir las señales de los tiempos? Ana, la profetisa, y Simeón van a condenar a esta generación, porque desde el bebé pudieron ver con claridad al Mesías. ¿Ustedes creen que no van a condenar a esta generación? Ya el Mesías, en su ministerio pleno, haciendo tantos milagros, se endurecen. Por eso en Mateo 5:14, Él le dijo a los fariseos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Así vemos a la humanidad existente, ciegos, guías de ciegos. Y por eso es que el mundo se está yendo al hoyo, a la destrucción. Recuerden cómo, y lo leímos la vez pasada, en Mateo 23, Jesús llamó a los ciegos necios, hipócritas, sepulcros blanqueados, etc.
Les dijo, ustedes pueden discernir en griego los kairos, los tiempos, las épocas. Pero las épocas, mejor dicho, no lo entienden. No lo entienden. Ustedes no saben qué tiempo es este. Es el tiempo de la salvación del Señor. La verdad es que ante todas estas evidencias, todos deberíamos caer postrados ante Dios y ya no querer vivir nuestra propia vida, sino solo vivir la de Dios. Ahora con esta pandemia, nosotros nos damos cuenta, Dios a través de esto quitó todas las vanidades ilusorias. Ya no puedes salir, ya no puedes divertirte, ya no puedes comprar o para qué compras. O sea, como que Dios nos llevó a la esencia. Oye, yo traigo esto para que me busques, para que vengas a mí, para que te des cuenta que no hay nada en este mundo. Una enfermedad, una pandemia, una crisis económica, Dios las permite para que recapacitemos. Entonces reitero, por eso Jesús dice en Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí hay una frase muy importante, y dejándolos se fue. Se acabó, basta. Ahora los dejó. Se acabó la luz. Eso significa, en otras palabras, todos ustedes líderes y toda la nación que los siguen a ustedes, porque recuerden, no confesaban el nombre de Dios por temer ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, son los líderes y toda la nación que siguió a los líderes. Así como cuando nos salimos de la otra iglesia. Muchos se quedaron por miedo a que hablaran mal de ellos, a que los criticaran. ¿Y saben qué? La luz que Dios estaba dando, diciendo, yo ya no estoy con personas que no siguen mis caminos. Yo ya no estoy con personas que han tergiversado la verdad desde la música. Y tú dices, no, es responsabilidad de los líderes. ¿Cuántos en esta generación no dijeron lo mismo? Y entraron en ceguera. Y yo les aseguro que los que hicieron esto entraron en ceguera. Algunos de ustedes conocen a algunos de ellos. ¿Cómo viven? Yo he visto en mi propia familia, tristemente, personas que ahora están bastante mal por causa de no haber seguido la luz. Jesús les dijo, ustedes no tendrán una señal más. Jesús lo dijo en Mateo 16, en esa misma ocasión. Pero ya cuando él muriera iba a resucitar. Esa era la señal de Jonás. Por eso dijo, más salvo la señal de Jonás. Dice de esa manera, Mateo 12, 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa ya era la única señal que se le daría, no más señales. Y cuando esa señal vino, y le llegó la noticia a los líderes de Israel que él había resucitado de los muertos, según Mateo 28, del 11 al 15, dice, mientras ellos iban, he aquí que los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es que resucitó, le dijeron los guardias. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los corrompieron, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ya muy fuerte la mordida. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Quieren la mentira? Sigan la mentira. ¿Es culpa de Dios? No. Porque muchos prefieren esto que escudriñar las Escrituras. Recuerden, escudriñar las Escrituras. Porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellos cubrieron la luz. Lo volvieron a negar cuando supieron qué sucedió. Era para que se hubieran arrepentido, ¿verdad? No. Tenía razón en lo que dijo. Arrepintámonos de nuestros pecados. No. Vamos a seguir la mentira para salirnos con nuestra necedad. Claro, no lo pensaban así, ¿verdad? Estar en la oscuridad es estar cómodo únicamente con aquellos que están en la oscuridad. Ser entregado a una oscuridad más mórbida es ser entregado a la oscuridad perpetua. Entonces Mateo 28:13 dice una palabra. Los dejaremos ahí. Dejándolos, se acabó. Los abandonó. Pablo, años más tarde, en su primera epístola a los Romanos, capítulo 1, del 18 en adelante, les habla de cómo Dios los entregó al pecado. Una acción simbólica, pero real. ¿Sí? El último encuentro con ellos en Galilea, que fue cuando se llegó al límite de la paciencia de Dios, Él los abandonó a su pecado y a su pensamiento. Trajo la ceguera. ¿No es trágico esto? ¿Tú crees que nosotros no debemos de temer por esa posibilidad de salirnos de la voluntad de Dios? Miren, el mundo entero está lleno de gente así, que vive en la oscuridad. El problema es cuando te influyen. Y si te influyen es porque tú no estás viviendo la luz. Solo la luz te guía. ¿Y saben ustedes qué representa la luz? Discernimiento moral. Una persona que vive en la luz tiene una moralidad cada día más alta. El que no vive en la luz se da permisitos porque su moralidad todavía no es perfecta. Y esos permisitos, acabamos de poner una enseñanza, cazando las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque vuestras viñas están en flor. Esas cosas que permitimos, esas cosas que las tomamos a la ligera, que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, pueden destruir nuestro testimonio. Una persona verdaderamente salva jamás pierde la salvación. Gracias a Dios es para siempre. Pero ahora viene el ataque, primero de su ser interior, lo que ya la Biblia llama carne, tu naturaleza humana. No la antigua, fue sepultada con Cristo, Romanos 6:4, sino tu humanidad. Así como Cristo tenía su humanidad. Luego viene la influencia de este mundo y luego los ardides de Satanás para hacerte dudar del amor de Dios, para hacerte creer que tu felicidad está en las cosas de esta vida. Y vuelvo a repetir lo que Jesús le dijo a la samaritana. Todo el que beba de esta agua, hablando del mundo y de todos sus atractivos, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
si todavía tú estás buscando tu felicidad en las cosas de esta vida, no vas a tener saciedad jamás. Pero si tú, ante toda esta evidencia que estamos comentando, decides volverte a Dios y vivir por lo que Él es, por lo que Él dice, entonces Él llenará tu vida. Y tu vida estará llena de plenitud y de felicidad. Y esto no tiene nada que ver con lo material, sino con tu relación con Dios. Entonces, muchas personas en la actualidad pueden pensar que son espirituales y que han trascendido y que están conscientes a nivel místico de la esfera espiritual en la que están. Pero la verdad, están en oscuridad total. Y estoy hablando no nada más de líderes de otras religiones, sino de cristianos que creen que están iluminados por Dios, que creen que todo lo saben y que ya no necesitan aprender nada, que creen que lo que piensan es suficiente. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué enseñar la Biblia? Recuerden, una característica de un falso maestro es que cada día se va separando más de las verdades de la Biblia. El otro día me comentaba una persona que habló con otro creyente y le empezó a mostrar las verdades con la Biblia. Me dice, oye, es que todo me lo contestas con la Biblia. Sí, así es el que vive en la luz. La palabra es su estandarte. Pero el que se va alejando y se lleva a otros con él, entonces ya en lugar de usar la palabra y la convicción que produce el Espíritu Santo, buscan las emociones y muchas otras cosas. O se dan cuenta de sus debilidades y por ahí los toman, o de sus anhelos, de sus codicias. Así prende el diablo a la gente. O sea, los grandes falsificadores, como un ejemplo, todas sus estrategias dan resultado con la gente codiciosa. Nunca van a dar resultado con alguien que no es codicioso. Estamos en la época, no sé si así te pase, yo creo que sí, si eres ordenado y pagas todas tus cuentas, en que hoy más que nunca te ofrecen créditos. Te hablan y te dicen, oiga, es que le ofrezco tantos $1,000. No necesito. Oiga, pero déjame decirle las condiciones para que vea que le conviene. Quieren enlazarte, quieren endrogarte para que te hagas esclavo de ellos. Así es el diablo. Y así trata de llevarnos. Pero aquí, recuerden que Dios nunca lo permitirá si estamos con Él. Pero a los que rechazan la luz y son entregados a la oscuridad, cada día les irá peor. Irán de mal en peor. Cada día será más profunda la oscuridad y cada vez su condenación será más firme, al grado en que ya no haya vuelta atrás. Será permanente. Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Dios, por mostrarnos tan ampliamente y con tanta profundidad los efectos de negar el seguir tu voluntad, los efectos de ser iluminados con tu luz y no responder a ella, Señor. Sabemos que a todos los que somos actualmente verdaderamente tus hijos, tú nos has iluminado y nos diste el entendimiento para poder responder a esta luz y nos pusiste el sello del Espíritu como la garantía de que estamos contigo y estaremos para siempre. Ahora, Señor, te pedimos que no permitas que nada, ni ninguna influencia, ni deseo, ni codicia, ni orgullo nos pueda desviar de vivir en esta luz, Señor. Sabemos que seremos atacados constantemente mientras estemos en este cuerpo de debilidad, pero también sabemos que mientras más nos apoyemos en ti y en tu Espíritu Santo, en tu palabra, más poderosos seremos para vencer la mentira. Señor, forma a Cristo en nosotros, es nuestro anhelo. Y danos, Padre,
un amor no fingido, fraternal unos por otros, que Él sea el sello de nuestra iglesia. Y te damos gracias, Padre, porque nosotros ya sabemos que tú tienes el mejor lugar para nosotros. Y en este tiempo, mientras nos lo des, trabaja en nuestros corazones para que entendamos que nuestra verdadera familia somos todos los creyentes y que tomemos un compromiso verdadero como iglesia, Señor, para servirte, para participar y para contribuir, Señor, en todo lo que sea necesario, con nuestros bienes, con nuestras fuerzas, con nuestro tiempo. Danos la capacidad de renunciar a lo que pueda estorbar que cumplamos este plan, Señor. Y prepáranos para solo vivir para ti como lo han hecho todos los líderes fieles a lo largo de los tiempos. Te pedimos, Señor, esto en nombre de Cristo.